Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuenta una anécdota que un varón temeroso y respetuoso de Dios soñaba con una experiencia sobrenatural. Él quería disfrutar de una aparición angelical o un acto que rompiera los esquemas naturales y le confirmara el poder sobrenatural de Dios. Dice la historia que un día este hombre salió a navegar al Mediterráneo y cuando estaba mar adentro, por algún motivo, su bote se averió y se llenó de agua, al punto que el naufragio fue de inmediato. Como pudo, este hombre se sujetó de una de las tablas que no se hundieron y empezó a declarar su fe. Yo estoy seguro, Señor, que este es mi día. Tú vendrás en mi socorro. Envíate, ruego, ángeles en mi rescate. Estando en esta oración y sin explicación alguna, una lancha pequeña de pescadores alcanzó a verlo y le gritó: amigo, sujétese que ya le enviamos un salvavidas para rescatarlo. El hombre respondió: no hace falta, Dios enviará su ángel a recogerme. Y no tomó el salvavidas. Cuando los pescadores llegaron a la orilla, avisaron a la guardia que envió un barco de la guardia costera para recogerlo. Pero cuando llegaron donde el hombre, ya el agua le daba a la cabeza y la oscuridad era mayor. Así que le indicaron que se lanzara hasta la valla que ellos le enviaban para rescatarlo. Pero el varón, lleno de ansiedad, dijo: no, si hago esto, le niego la oportunidad a Dios de hacer un milagro. Mejor no me subo a su barco. La guardia avisó a la marina, quien envió un helicóptero que lo alumbrara, y en la escena le desplegó una escalerilla para que el hombre pudiera subir. Pero este no quiso hacerlo y se dejó ahogar. Al llegar a la presencia de Dios, le dijo: Señor, me dejaste ahogar. ¿Era tan difícil enviar un ángel a recogerme? Pero Dios le dijo: necio, te envió unos pescadores, la guardia costera y el helicóptero de la marina, y ni aún así entendiste. Bienvenidos. Estamos en las buenas noticias. Gracias por prestarle tus oídos a Dios. Él desea que escuches, entiendas y luego, por lógica, vivas en la cobertura de lo que entendiste. En esta historia se refleja mucho de lo que la fe supersticiosa ha logrado hacer en las mentes humanas. Nos hemos inventado un Dios en la imaginación humana que en verdad dista mucho del Dios de la Biblia. Hemos dejado que la fantasía del corazón engañe nuestros sentidos para ver y experimentar cosas extrasensoriales y sobrenaturales que distan mucho de una real y verdadera experiencia con Dios. En el antiguo Israel, Dios se manifestaba mediante sus ángeles, pero venido Cristo, esa manifestación es únicamente mediante su palabra escrita en nuestra mente y corazón. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Hebreos 10, 16, 18. Esto implica que Dios se revela a nosotros en la mente, mediante el estudio de su palabra, mediante los pensamientos y el reconocimiento de su soberanía. Ese conocimiento es un escudo que nos protege de circunstancias tan absurdas como las decisiones del hombre de nuestra historia, que en espera de una superstición mostró su ignorancia y por lo mismo su terquedad y soberbia. Al decir que sus leyes serán puestas en nuestro corazón, hace la claridad de la fe. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, escribió el apóstol Pablo. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11:6. Pero la fe debe estar basada en el conocimiento que produce obediencia, porque no podemos colocar nuestra fe en lo que no conocemos o no entendemos. Eso es la base de la superstición. Dios no es el producto de la imaginación ni el resultado de efectos alucinantes. Es tan cierto y tan real como toda la creación. Y su participación en nosotros es tan natural como la naturaleza misma.
David escribió: Dios está conmigo en los que me ayudan. Salmos 118:7. Desde esta óptica, Dios ha colocado sus leyes en nuestra mente para que meditemos y podamos comprenderlas, y en nuestro corazón para que podamos creerlas. Esto nos proporciona una fe inteligente y de gran sabiduría. El escritor del libro de Eclesiastés declara que Dios nos protege con tres escudos principales. Él escribió: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Eclesiastés 7:12. Al hablar de escudo, en hebreo se usa la palabra tzel, que significa sombra o protección. Es a lo que se refiere el Salmo 91 cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que hablar de la ciencia, el dinero y la sabiduría es descubrir que esos tres elementos son la sombra del Altísimo, recibidos como resultado de habitar a su abrigo. En hebreo, seter, que significa cubierta o escondedero. Esconderte en Dios o usarlo como tu refugio te da la oportunidad de recibir estos escudos para enfrentar la vida y construir su reino. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando escribió: porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. En otras palabras, si mi vida está escondida en Dios, lo debo reconocer en todo lo que suceda en ella. El hombre de nuestra historia no vio a Dios en ninguno de los elementos enviados para su rescate. Movido por la superstición, no levantó el escudo correcto y por lo tanto terminó ahogado en sus creencias. Déjenme aclarar algo importante. Dios usa lo natural para cambiar lo natural y usa lo espiritual para establecer su gobierno. Nada sobrenatural es eterno, pues el que recibe de Dios la sanidad en su cuerpo no es para la vida eterna, sino para esta vida. Pero esta vida se acaba. Por eso estos escudos son de suma importancia en nuestra manera de vivir aquí y ahora. Todos los que recibieron milagros en el tiempo de Jesús, todos murieron. Ni siquiera Lázaro pudo mantenerse vivo hasta ahora. La ciencia, en hebreo, es Hokmah, que se refiere al estudio, la inteligencia y el conocimiento. Saber cómo funcionan las cosas, entender al ser humano y todo su entorno, eso es el conocimiento. La medicina, la matemática, la astronomía, la biología y todas las materias del conocimiento son parte de la sombra del Omnipotente. Levantar el escudo del saber es una manera de ver los milagros de Dios. Entender que en la pericia de un médico podemos confiar porque Dios usa sus manos para hacer su trabajo. Entender la naturaleza es descubrir la química, la física. Cada elemento de la naturaleza nos hace inventores, desarrollando la inteligencia y encontrando a Dios en cada paso. Los más grandes y serios científicos lo han comprobado. Luis Pastor decía: la poca ciencia nos aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia nos devuelve a Él. Esto quiere decir que entre más tienes conocimiento, a diferencia de los soberbios que no entienden la creación y entonces se la inventan, más regresarás a Dios. Uno de los fundadores de la mecánica cuántica, que es Werner Karl Heisenberg, decía que el primer trago del vaso de las ciencias naturales convierte al hombre en ateísta, pero Dios lo está esperando en el fondo del vaso. Así que no nos quedemos en la banca de la iglesia. Preparémonos en todo conocimiento y profesión, que este es un escudo protector. El otro escudo es el dinero, otro escudo dado por Dios como una herramienta de navegación en esta tierra. El dinero no es un objetivo en sí mismo, es un medio. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, escribió el apóstol Pablo, el cual algunos por codiciarlos se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Aquí no dice que la raíz de todos los males sea el dinero, sino el amor al dinero. Así que como los científicos que niegan a Dios
usando el escudo para su propia perdición, así los que pretenden enriquecerse se extravían y pierden el rumbo. Pero es Dios el que nos lleva a lograr las riquezas. La Torá dice, no vayas a decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar esas riquezas. Deuteronomio 8, 17 y 18. Ahora, debemos entender que el propósito de Dios es colonizar la tierra con su cultura. Así que el dinero es un escudo al servicio de su reino. Pues el mismo Señor dijo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Es entonces importante saber que si el dinero es tu amo, estarás lejos de Dios y de su reino, porque las riquezas de esta tierra no valen nada en la eternidad. El Señor dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Así que el dinero como escudo es suficiente y necesario, pero el dinero como amo es peligroso y mortal. Un tercer escudo es la sabiduría, que según escribió Salomón, es mayor que la ciencia y el dinero porque da vida a quien la posee. La palabra hebrea escrita es Jokmah. En primer lugar, se refiere a esa habilidad natural que posee una persona para realizar algo. Es una capacidad superior que se obtiene por la llenura del Espíritu Santo. El libro del Éxodo dice que Dios le dijo a Moisés, tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, para consagrarlo, a fin de que me sirvan como sacerdote. Éxodo 28:3. Jokmah, en segundo lugar, es la habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Es esa fortaleza en tomar decisiones consecuentes y correctas. Demuestra madurez y desarrollo. Ahora, el requisito previo para ser sabio es temer a Dios. El principio de la sabiduría, escribió Salomón, es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Eso es ser necio y loco. Despreciar la sabiduría es demostrar que no hay un respeto reverente a Dios. Todos los talentos y capacidades humanas que son llenura del Espíritu Santo son de libre uso e irrevocables, dice Pablo en Romanos 11:29. Pero al ver el uso que la persona le da, demuestra si hay temor de Dios o no. El profeta Miqueas escribió, ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Miqueas 2:1. Es que el mismo Salomón nos enseña que Dios, que es la sabiduría, la da mediante su palabra. Nadie que quiera poseerla puede sin conocer la palabra que es Cristo. Porque el Señor da la sabiduría, escribió el rey Salomón, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Así que no hay manera de recibir sin escuchar, entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Esto nos da paso al cuarto escudo, que es la fe. La fe es un escudo que nos protege de las artimañas de Satanás. Efesios 6:16. Él quiere llenar nuestra mente con sus propios pensamientos y desea que usemos esos escudos a favor de su malogrado imperio. Él gobierna en el mundo, pero solo a los que no habitan al abrigo del Altísimo. Esto le pasó al hombre de nuestra historia, que le era imposible entender lo natural de Dios, que es espíritu, pero obra en lo natural y usa toda la creación a nuestro favor. Pero el diablo siempre tratará de confundir. Por eso hay que unir a la fe un comportamiento moral correcto y a este el conocimiento. Esto proporciona la sabiduría basada en la verdad. 4 armas de defensa que nos da Dios para conquistar su reino: la fe, el conocimiento, la sabiduría y el dinero.
Úsalos en favor del reino de los cielos y todo lo que necesitas y todo lo que deseas te será añadido. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.